Hola Nachito, Hola Moni, ¿cómo andás? buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Luis, ¿vos? ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Hola, no, no debe tener audio. No te Se está escuchamos, Luis. conectando. Ahí se está conectando, sí. No tenés audio. Así que, ¿cómo estás Nacho? Bien, por suerte. Descansando Hoy no de hizo tanto calor. sol. Qué lindo Sí. sos. Es un anticipo de primavera, aunque la semana que viene se viene la lluvia, pero bueno, un Por anticipo. suerte. Igual viste lo que arde el sol. No sé si en el verano cómo será, pero lo fuerte que está Cuando sale, sale fuerte. Sí, bueno, Europa Está ardiendo, sí. está viendo, Francia, hay unos incendios impresionantes, así que está bravo. Espero que no nos pegue tan duro en el hemisferio sur, Mm. que sea un poquito más benigno, ¿no? Buenas noches, señora René. Buenas noches, Luis, te estaba saludando, pero no tenías audio. Sí, no tenía audio. Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bien, Hoy gracias. estamos en sala íntima. Sí, sí, prácticamente los tres nada más. Sí. Sí, yo Hay estaba otra mirando Hola, persona. Luis. una artista que quería entrar, Norma Perel, que le voy a avisar que ya estaba conectada desde temprano, para mí que se confundió. Mm. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Luis, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, le voy a avisar a esta artista que recién ahora nos conectamos. Norma. Bien, ahora sí. Hola, Luis, ¿cómo andas? Bueno, se ¿Qué conectó tal? el tocayo. Muy bien, gracias. Gracias, muy Claro, amable. ¿Y usted qué tal? ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien con frío. Estamos en una época difícil porque hay muchísimas muestras. Sí. Y muchos de nuestros artistas están exhibiendo muestras, así que yo esta semana tuve 4 invitaciones para muestras. Entre una de ellas fui a la de Sandra Lima y Rodrigo Piedrahíta de Colombia. Estuve en la muestra que hicieron ellos en el Centro Cultural San Martín. Realmente muy bello lo que estaban haciendo. Es una muestra itinerante organizada por China y la están paseando por todo el mundo. Muy bello. Hola Sandra. Olá, como estão? Hola, ¿qué tal? Buenas Muy Muy bien. noches, bien, Sandra. muy bien. ¿Cómo estás, corazón? ¿Bien? Bien, Justamente estaba contando sobre tu obra. Que, que estuve en la muestra del Centro Cultural San Martín y que me pareció fantástica. que bueno. Muy linda, muy bien cuidadita todo. Muy lindo, la verdad que sí. Que bueno. Eh, Porque como não sabia como seria a exibição. bueno, estaba el salón principal con toda la exhibición de obras presenciales y después dispusieron otro cuarto donde se hacía la proyección de obras internacionales, ¿no? Y había cualquier cantidad de artistas, una belleza, una Ah, belleza. Lo que sim, pasa es que el video fue muy largo y porque mostraban las sedes donde se ponía las distintas sedes en todo el mundo, yo entré a esa sala ya empezada, no llegué a ver tu obra, vi la de Rodrigo, se ve que estuvo en el principio, pero me quedé hasta el final. Pero una belleza lo que prepararon, muy bonito, la verdad, muy buena organización. que bom, que bueno. Uma curadoria muito boa também. Y el espacio muy bello, muy bello. Ah, Así que bueno, me encantó, que me bom. encantó. Le estaba diciendo que hay Graças por muchísima, presente. muchísima gente con muestras en este momento. Y que bueno,
me mandaron mensajitos de todos lados porque están de inauguración, así que bueno, irán entrando con la sala empezada. Eso es lo que me dijeron, que van a entrar con la sala iniciada. Pero si a ustedes les parece bien, en la segunda sala vamos a presentar a nuestro artista invitado. Vamos a entrar en tema, ¿qué les parece? Sí, Muy bien. mejor. El tema es lindísimo porque estábamos hablando del tiempo y sobre todo del tiempo mítico. Esta sala queremos hablar un poquito del tiempo mítico. Y yo les preparé un escrito que dice así: el espacio mítico se revela como formador de imágenes significativas. En el mismo, el ser humano es capaz de relacionarse afectivamente con el mundo. Hablamos de un espacio imaginario y transcultural, un espacio no acumulativo como el histórico, ya que posee una realidad vivencial o una dimensión existencial. El espacio mítico es totalmente independiente del espacio geográfico y del espacio contemplado por la física. El espacio mítico es plural, abarcativo. Son espacios cualitativos, análogos, no pensados, pero sí experimentados. El espacio es fundacional, de una temporalidad no explicativa fundamentada en las simultaneidades, pero además es de tiempo presente, pues en el momento en que el mito es contado, se hace actual. Y se lleva a cabo una suerte de pensamiento todo temporal, de manera que no puede calificar su duración sino con la actualización. O sea, cada vez que el mito se cuenta, vuelve al estado presente, no es histórico, se renueva. La filosofía también acude al mito para explicar y exponer una doctrina verosímil, tal como es el caso del Timeo de Platón, donde revela una cosmología mítica para poder explicar a sus discípulos temas complejos. Levi-Strauss advirtió que la variedad de mitos, lejos de construir una proliferación anárquica de relatos, exhibe un aire de familia que transparenta la profunda unidad del pensamiento del ser humano. Esta es la justificación, una breve justificación de lo que es el mito. Pero además, como lo relacionamos con el arte, Nacho, si podés pasarme las imágenes, yo busqué 3 artistas, hay infinidad, pero yo busqué 3 artistas que trabajaran con el mito. Una es Eleonora Carrington. Aquí tenemos su obra. Eleonora tiene, bueno, un mundo interno impresionante. No, perdón, dije Leonora y es Leonora. Leonora Carrington. Y tiene un mundo impresionante. Acá tenemos una de sus pinturas que me pareció adecuada para trabajar este tema, el mito. ¿Podemos pasar la siguiente, Nacho? Sí. Esta segunda que me fascinó es de Remedios Varo. Me encantó. Justamente el año pasado, a principios de año, a principios del año pasado, justamente con la pandemia, había llegado una muestra de Remedios Varo, si mal no me equivoco, no me puedo acordar si al Nacional de Bellas Artes o al Malva, pero era preciosa la muestra, desgraciadamente con ese contexto yo diría que se malogró. Me hubiera gustado disfrutarla muchísimo porque es un artista impresionante, con una vivencia interna increíble. Remedios Varo, realmente me parece increíble lo que hace. Y trabaja esa mística, trabaja el mito, y en esta obra creo que está más que sobradamente representada.
traje otra tercera obra, y acá tenemos un artista argentino, desgraciadamente fallecido hace muy poquito, el año pasado, en el 2021, y es Víctor Quiroga. Víctor Quiroga es un artista tucumano que también representaba no solo su terruño y lo que lo rodeaba, sino ese mundo mítico que también rodea a la provincia al interior, que es tan bello, ¿no? Y yo me acuerdo que vi obras que justamente me acercó hace unos años un librito, Lucía González, además conocida de Víctor Quiroga, me acercó un librito que era precioso, donde se veían sus obras y representaba esas cosas que se creen en la provincia y que están tan arraigadas a las creencias, ¿no? La luz mala, el lobizón, y estaban en sus obras, tan hermosamente representadas. Víctor Quiroga ganó una beca para estudiar en Europa, estuvo en Francia, estuvo en España, en Italia, bueno, paseó por Europa hasta que volvió y se volvió a radicar en Tucumán, su provincia amada, y bueno, les traje solo una imagen, pero la verdad que no tiene desperdicio. Y hay una cosa que me llamó la atención y yo la quería compartir con ustedes. Respecto a Víctor. Víctor fue muy solicitado en las galerías de Europa, porque fue un artista muy reconocido. Estoy hablando de este hombre con una humildad impresionante, ¿no? Fue muy reconocido, pero ¿saben por qué? Al lado de otras figuras, cuando se presentaba en grandes salones, grandes figuras europeas, porque tenía la característica de representar lo latinoamericano. Entonces lo reconocían en su obra como latinoamericano. Y eso es una bandera que llevó Víctor, y de lo que se sentía muy orgulloso, que vi en un video que también me facilitó Lucía González con tanta amabilidad, y él comentaba que eso es lo que admiraban los europeos y los galeristas de él, su identidad. Qué importante es nuestra identidad latinoamericana. Y cuando yo personalmente, y esto es un comentario particular, veo las obras de todos los artistas latinoamericanos que entran a nuestra sala, ese arraigo es el que nosotros tenemos que mostrar a la afuera. Me parece fantástico. Bueno, y bueno, ya está. Ignacio, volvemos a la sala y... ¿Está? No. Ay, mira, nos quedó ¿Sí? esta que también me pareció hermosa, y se llama Baño de Luna, también es de Víctor Quiroga. Y también tiene representación y fundamentación sobre los mitos. Me pareció también una obra magnífica de Víctor Quiroga. Traje estas dos porque no me quería instalar en esto, sino que, bueno, charlemos acerca de este tema, de este tiempo mítico que tiene tanto que ver con la identidad latinoamericana. ¿Ustedes qué opinan? Y ahí les voy a pedir a ustedes que me digan qué opinan acerca de este tema. Yo creo que el mito, hay algunos países europeos, inclusive asiáticos, donde está el mito arraigado, pero creo que en Latinoamérica tiene un arraigo muy fuerte. ¿Ustedes qué opinan? Buenas noches a todos los que no pude saludar. Hola, buenas noches, perdón, recién entro. No, Sí, por yo favor, también. Verónica, Mónica, Norma, ¿Qué tal? Lucía. Yo hace rato que ¿Qué estaba tal? esperando entrar y no me ¿De daban qué entrada. estábamos? Te vimos y no te dejamos, no nos dimos cuenta. Sí, Pasa que al mil compartir la perdones. pantalla no veíamos la salida. Mil perdones por la Y que a no Moni te le dieron veíamos. porque estaba igual que yo. Moni, Sí, ahí está. entró. Sí, ya está, ya está. Ahí está, ahí Bueno, está. ¿me quedo o me voy?
No, quédate callado, por favor. ¿Llegaste a escuchar algo de lo que dije? Nada, Yo nada. no, Ay, no me digan. yo No, tampoco. Esperan, por favor, me voy a Perdón. poner recreativa si vuelvo atrás con las obras. Estuvimos hablando sobre el mito. ¿Ustedes decían que repita todo o les muestro las obras que abarcan el Hacelo mito? más rapidito que para no aburrir a todos. Bueno, de acuerdo. Traje obra que representa justamente al tiempo mítico de Leonora Carrington. Aquí tenemos Ay, divina. Sí. una gran representante con Grosa. este estilo. Me pareció fantástica. Leonora también tiene un mundo impresionante. Seguimos con la otra, Nachito. Sí. Este, Creo que se fue. ahora tenemos, después de esta, la obra de Remedios Varo, que también hubo una muestra acá alucinante el año pasado, ¿se acuerdan? Y que En el el Malva. tema de la pandemia es como que Sí. mucha gente se la perdió. La Yo la verdad, vi, Yo la vi tremenda. hermosa. una maravilla esta mujer, este mundo interno mítico, impresionante, fantástico, ¿no? De realismo mágico que tiene. Creo que es una de mis pintoras favoritas. Mía también. Remedios Varo me parece impresionante. Y por último, traje, les decía, un artista argentino, Víctor Quiroga. Hace unos años le contaba que una amiga mía, Lucía González, que hoy está en la sala, me acercó un librillo con obra de Víctor Quiroga, de quien era amiga personal, y me encantó el mundo interno que tiene Víctor, ¿no? Es una obra mítica, impresionante, arraigada, muy arraigada a la tierra, ¿no? Él es originario de Tucumán, y bueno, fue premiado y ganó una beca creo que para Francia, no me quiero equivocar si era Francia o Italia, pero bueno, y allí empezó a ser reconocido y tuvo muchísimas muestras en Europa, y una de las cosas que los galeristas y los museístas de Europa reconocían en él, que decían que lo que les agradaba era esa fuerte raigambre latinoamericana en sus pinturas. Y que nosotros la vemos presente, chicas, ustedes díganme, en muchos de los artistas que entran a la sala de Latinoamérica, y que me parece fantástico. Acá tenemos otra obra de Víctor Quiroga, que es Baño de Luna, hermoso, también está fundada en un mito, y es de una belleza increíble. Desgraciadamente este pintor lo perdimos el año pasado. Falleció muy joven, tenía 60 y pico de años, apenas 62, 63 años. Una pena, un gran artista. Y bueno, estas son las obras que les traje para ver cómo se representa el mito en el arte. Y después, bueno, leí un texto, que si ustedes quieren se los leo rápido de nuevo, pero para no molestarlos, y dice así: el espacio mítico se revela como formador de imágenes significativas. En el mismo el ser humano es capaz de relacionarse afectivamente con el mundo. Hablamos de un espacio imaginario transcultural, un espacio no acumulativo como histórico, ya que posee una realidad vivencial con una dimensión existencial. El espacio mítico es totalmente independiente del espacio geográfico y del espacio contemplado por la física. Este espacio mítico es plural y abarcativo. Son espacios cualitativamente análogos, no pensados, pero sí experimentados. Este espacio es fundacional. Consta de una temporalidad no explicativa, fundamentadora en simultaneidades, pero además es un tiempo presente, pues en el momento en que el mito es contado, se hace actual, se hace actual. Vive en el presente,
se lleva a cabo en una suerte de permanencia todo temporal, de manera que no se puede calificar de duración, sino de actualización. La filosofía también acude al mito para explicar y exponer una doctrina verosímil, tal como es el caso del Timeo de Platón, donde se revela una cosmología mítica para poder explicar a sus discípulos temas complejos. Levi-Strauss advirtió que la variedad de los mitos, lejos de construir una proliferación anárquica de relatos, exhibe un aire de familia, que se transparenta la profundidad de la unidad del pensamiento humano. Ese es el texto que les traje. Y bueno, viendo estas obras maravillosas de estos artistas y esta pequeña fundamentación introductoria, les preguntaría, ¿ustedes qué piensan? Yo personalmente creo que la América Latina tiene una raigambre muy fuerte con el mito y la cosmología. Creo que es uno de los continentes que tenemos mayor raigambre. Al menos es lo que he visto en estas salas cuando entran a exhibir artistas latinoamericanos. Eso era la pregunta que yo les hacía. ¿Qué piensan ustedes? Sí, tanto yo pensaba también eso, que el continente americano por ahí está bastante relacionado con el mito por el tema de las culturas y la naturaleza, la conexión con la naturaleza y demás. Pero después se me ocurrió que en Europa también hay mitos y hay culturas y hay realidades también que se relacionan con la magia y con esas situaciones que, bueno, allá viene un montón de filosofía eh, mítica de por sí, más allá de la que tengamos en América. Claro, en la antigüedad creo que ciertas historias que no eran fáciles de explicar, se explicaban a través del mito, a través de historias inventadas. Yo pienso acá, tenemos, no sé, a ver, yo me acuerdo, mi mamá era de la provincia de Corrientes, y me contaba infinidad de mitos, por qué razón la flor de, eh, la flor del Irupé, me la cantaba a través de un mito. Me acuerdo Anaí, ese era uno. Anaí, que era una indiecita, que, bueno, me contó, no me puedo acordar todo el mito de ella, pero me hacía toda esa historia para fundamentar la flor de Irupé, que es una flor acuática. Y me parece tan poético. Y después me acordé de una profesora de semiótica que tenía en la facultad, que se llama Diana Sweet, y ella decía, el problema de la humanidad es que se alejó del mito. Y me quedó picando, ¿no? En esto de tanta lógica, esa frase de ella, el problema de la humanidad es que se alejó del mito. Todo era mucho más sencillo. Y me quedé pensando por mucho tiempo, ¿no? La fundamentación de esa frase. En ese momento, bueno, se dieron cosas y no pude pedirle que me lo explicara. ¿Qué nos quería decir con ello? Que tanto se pide la lógica y el mito parece no ser tan lógico, pero es experimental y vivencial. Eso al menos lo que encontré. Creo que se refería al hablar en metáfora, ¿no? El mito habla en forma de metáfora y como que tenemos que volver a hablar en metáfora, como los artistas, el lenguaje artístico es un lenguaje metafórico, ¿no? En cierta manera mítico. Exacto. Eso es lo que nos arraiga, ¿no? Volver a comunicarnos con metáforas. Pienso que se refería a eso, ¿no? Sí. Puede ser, sí, puede ser una mujer muy lógica, muy lógica. Y me pareció tan raro en boca de ella esa frase, que sería,
sería todo mucho más sensible si no nos hubiéramos alejado tanto la humanidad de la cosa mítica, de este tiempo mítico. Después, por otro lado, los mitos también tienen mucho de poesía. Claro, También la metáfora, hablan del lenguaje metafórico como la poesía, como la pintura. son respuestas que están adentro de cada uno, también respuestas que se busca el ser humano para los problemas. Está bueno. Inclusive para enunciar lo que nosotros hacemos y pintamos, ¿no? Tal cual. Lo expresamos en forma metafórica. Tal cual. Cuando fundamentamos una obra. Una obra es una metáfora. Claro. Así es. Sí. Así es. Es alejarse de la naturaleza, ¿no es cierto? También, alejarse del mito. Exacto, Claro. creo que sí, porque está muy arraigado, muy de la mano con la naturaleza. Muy de la mano de la naturaleza. Sí. Pero además, históricamente, nuestros pueblos originarios, ahí viene la cosa, para nosotros los latinoamericanos, tiene un arraigue terrible con la historia. No sé, pienso en las culturas ancestrales, ¿no? No sé, en Chavín, Tiwanaco, bueno, y tantas otras culturas que hubo, Paracas, Nazca, que la fuerte arraigar mítica que tenían ahí. Y el arte impresionante que nos dejaron hasta nuestros días. Yo para mí esa es la raigambre mítica. ¿Piensan que el tiempo mítico es distinto al tiempo histórico? Sí. Creo que sí, fundamentalmente sí es distinto, porque el tiempo histórico tiene que ver con la realidad, con hechos realmente sucedidos, mientras que el tiempo mítico va más hacia la conservación de creencias por leyendas, por tradición. En Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de la obra de García Márquez en 100 años de soledad. Es básicamente sobre cuestión de mitos. Todos los mitos que él se creó, el cuento de las mariposas amarillas, el cuento de los personajes que vivían en ese pueblito, pues, a donde él se remite para realizar la obra. Aquí, por ejemplo, existen cosas tradicionales que desgraciadamente han escapado a la representación gráfica. Pongamos el caso del Moán. En unos pueblos del Tolima, si no me equivoco, en el Espinal, hay una escultura al Moán. El Moán es un personaje que tiene que ver con la creciente de los ríos, momentánea de los ríos. Y el Moán es un personaje que es mágico, que produce la tempestad, que se dice que baja con la tempestad. Inclusive le argumentan hechos como llevar consigo algunas riquezas que va dejando a la ribera de los ríos, figuras en oro, y que baja cantando y bueno, un poco, ¿no?, de cosas al respecto. En el Espinal hay una escultura precisamente al Moán. Es cierto. Pensaba en los carnavales, sobre todo en los carnavales bolivianos, que hay un mito sobre los diablos, que son como unos pequeños duendes, digamos, que le llaman los diablos, y hacen unas festividades impresionantes a ese personaje. Lástima que no entró nadie de Bolivia, pero realmente tienen una riqueza mítica impresionante, ¿no?, en esas festividades. Y ¿sí? Yo pienso que el mito es circular y la historia es lineal, o sea, a grosso modo, ¿no?
Es como cierto. esa estructura diferente. Como que se cuenta la historia de manera lineal y el mito se cuenta de manera circular. Es una linda forma de explicarlo, sí. Sí, el tiempo es lineal, definitivamente. Pero Para la sí, historia. ¿sabés por qué? Además de circular, porque como yo estaba leyendo en el texto, cada vez que un mito se cuenta, se actualiza. O sea que es reciente, es actual. La Sí. actualizás en cada vez que lo volvés a contar. En cambio, lo lineal no, quedó en la historia, pasó, pertenece al Sí. pasado. La historia se cuenta en forma lineal y el mito se cuenta en estructura circular. Exacto. Ahí está, me parece fantástico. Y digamos, tiene esto que decís de circular, como que los podemos contemporaneizar, digamos, ¿no? Yo justamente vengo de Villa Langostura, que nuestra muestra con el grupo de Eduardo Mitos. Medici es mitos. Y tomamos los mitos greco-romanos, ¿no? Y pensaba, también cuando leíamos bastante sobre los mitos, que hay ciertas estructuras míticas que por ahí están en Irán, en Corrientes y en Grecia. O sea, como que la estructura del ser humano va, digamos, con la raigambre de cada zona, pero va, qué sé yo, desafiando las cuestiones del amor, digamos, temas que se van repitiendo y enriqueciéndose, por supuesto, con cada fábula e historias míticas de cada lugar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, trabajé Prometeo, pero un Prometeo totalmente actualizado. ¿Por qué? Porque alguien que se revela a un dios y le saca el fuego a Zeus para dárselo a los hombres. Entonces lo traigo como los nuevos Prometeos, los desafíos a las cuestiones actuales, a poder revelarse, digamos, de ciertas cosas instituidas. Entonces me parece que esa cuestión de los mitos y latinoamericanos nos tienen más cercanos, digamos, tal vez que estos greco-romanos, pero creo que los temas en general son vida, muerte, desafíos. Hay una repetición en todo el planeta, creo. En todas las culturas, sí, tenés razón. Estaba, mirando los mitos chinos, bueno, los griegos son los más famosos, los romanos, bueno, pero creo que toda antigua cultura se erige sobre un mito, para contar sus historias. Y creo que muchas culturas que no tienen escritura, también no pudieron pasar esos relatos, pero igual esos mitos quedaron, ¿no? A través de la historia oral. Yo creo, perdón, buenas Sí, noches por a favor. todos. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, ¿qué tal? El tema de los mitos es un diálogo, es un idioma, es la forma en que aquellas cosas que no se pueden expresar de otra forma porque representan algo muy, muy superior, necesitan ser transformados en mitos. El tema de las distintas culturas es verdad lo que dice Silvia, que bueno, todas las culturas tratan aproximadamente los mismos temas, que son aquellos los más escabrosos, los que por ahí no tienen una explicación lógica, que hablan de la vida, de la muerte, aquellas cosas más profundas como el amor o el odio. Y nosotros, me refiero a Latinoamérica, por ser una cultura nueva, fresca, no tenemos los años que tiene Grecia, todavía lo tenemos así a flor de piel y lo tenemos contado por nuestros antecesores y lo tenemos bastante fresco. Por eso creo que en la cultura latinoamericana se expresa más fuerte o lo tenemos más presente que en otras culturas. Si bien hemos mamado y nos hemos nutrido de los otros mitos que han venido de otras partes del mundo. Así que bueno, el arte es otra de las formas en que plasmamos, es nuestro lenguaje, me incluyo como artista, de expresar aquellas cosas que por ahí con otro lenguaje no podíamos decirlo. Exacto. Y los mitos representan esas cosas.
exacto. Creo que nos ayudan a expresar un montón de cosas. Y, sí, y tenés razón con que son más actuales, más nuevos, ¿no? Pensaba en los mitos urbanos también, que estamos rodeados de mitos urbanos. Actualizados. Hay muchísimos. Y no sé, quiero pensar en alguno, la Dama de Blanco. Y que es un mito urbano, no es del campo, no es del interior, no es ancestral, es de este siglo del 1900, digamos. Y sí, hay una actualización de todos estos mitos. Es una forma de explicar cosas que no son tan fácilmente explicables. Creo que desde la antigüedad se lo toma así. ¿Opinan lo mismo? No sé. Yo creo que pasa por ahí. Pasa por eso, por una forma de explicar lo que no es fácil de explicar. Y encontrar en la poesía, en la metáfora, la forma de explicar esto que es así, una cosmología, ¿no? Cosmológicamente también, el mito está incluido en eso, en esa cosmología de un pueblo, de una civilización. Pienso que sí, que tiene que ver con eso. Díganme ustedes, si quieren seguir hablando de este tema. Creo que lo hemos redondeado bastante el tema mitológico. Sí, por suerte la pintura en sí, como dice Oscar, nos permite ilustrar cualquier cosa como si fuesen como la imaginación de los mitos. Igual está sobradamente sabido esto de los mitos en sí, como que te justifican lo que antes era injustificable, porque no se sabía nada sobre ciencia. Bueno, ahora uno supone que la ciencia explica todo y en realidad por ahí no explica nada. O explica las cosas a la manera que la ciencia quiere explicarlas. Una parte la explica la ciencia y otra la mitología. Exacto. Sí, Exacto. claro, hay cosas que todavía la ciencia por ahí no explica, que no sabría cuáles son ahora, pero hay cosas que en realidad la ciencia no las explica. Y sin embargo los mitos sí, pero por un tema de que hay que darle una cierta coherencia a cualquier cosa, aunque fuera imaginado. Así que bueno, por suerte nosotros que pintamos o nos manejamos con el arte visual, tenemos la posibilidad de representar todo. Y tenemos realmente grandes representantes con este estilo, ¿no? Estaba pensando en estos artistas que les mostré, Remedios Varo, Leonora Carrington, que tienen ese realismo mágico y esa forma impresionante. Es una pena que la muestra que trajeron acá de Remedios no haya sido fuera de pandemia, sinceramente. Cuánto le lamento, cuánta gente quería acercar esa muestra. Ella es contemporánea, Remedios. Para que vieran esa maravilla de artista. Lo que pasa es que algunas veces se hablan de otros artistas que son más populares y hay otras que pasan un poco más de largo, y es una picardía porque son maravillosas. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Realmente. Y me encantó la obra también de Víctor Quiroga, que no sé si lo conocían a Víctor. Es muy linda, una forma de pintar distinta, una forma de representar distinta, y bueno, una llegada impresionante, una sensibilidad, y trabajaba el tema mítico en ese realismo que tenía, pero bien arraigado a la identidad nacional, que me pareció hermoso traérselos.